La flecha en el equipo de GPS se estaba acercando. Miré a mi alrededor. Las sábanas de la cama desordenadas, los objetos desparramados sobre el tocador y el cuerpo golpeado de mi vecina atado y amordazado en el suelo. No podía ordenar nada de eso. Apenas tenía tiempo de salir antes de que el demonio regresara. Mucho menos encontrar un lugar donde esconderme. En pocos segundos estaría muerto y Crowley abriría mi pecho y me sacaría el corazón. Después de lo que le había hecho a su esposa, probablemente mataría también a mi familia, solo por venganza. Bueno, a todos en mi familia, menos a mi papá. Tendría suerte si lo encontraba. A veces conviene mantenerte distanciado de tu hijo psicópata. Sin embargo, aunque me había dado por vencido, el monstruo dentro de mí no lo había hecho. Dejé a un lado mis pensamientos fatalistas para reunir mis cosas. El equipo de GPS, el pasamontañas, la mochila. Y me fui hacia la puerta de la habitación. Como mi intelecto se puso al nivel de mi instinto de conservación, regresé a la habitación, revisando el suelo en busca de cualquier cosa que se me pudiera haber caído. La evidencia de ADN no me preocupaba. Había pasado tanto tiempo en la casa por razones legítimas que podría explicar cualquier cosa que la policía encontrara. Me dije a mí mismo que los registros de las llamadas también podrían ser explicados o borrados y que de alguna forma todavía podía ocultar quién era. Me llevé el teléfono conmigo, solo para estar seguro. Por último, apagué la lámpara y me escabullí por el pasillo oscuro. La casa estaba oscura como boca de lobo, y a mis ojos les llevó un momento acostumbrarse. Me dirigí tambaleante hacia las escaleras, con la mano apoyada en la pared, pues no me atrevía a usar mi linterna de bolsillo. Bajé las escaleras tanteando cuidadosamente, un paso a la vez, hasta que a mitad de camino percibí un destello de luz que venía de la ventana de la puerta trasera. Era la luz de la luna, débil y sombría. Llegué a la planta baja y me encaminé hacia las escaleras del sótano. Pero en ese momento apareció otra luz en las ventanas del frente. Una luz amarillo pálido. Y el sordo rugido de un motor aumentó rápidamente hasta volverse un grito enojado. Crowley estaba de vuelta. Me olvidé del sótano y corrí hacia la puerta de atrás, desesperado por salir de la casa antes de que el demonio entrara. La manija estaba atorada, pero la giré con fuerza y un pequeño botón saltó, desbloqueando el pestillo. La abrí, corrí hacia afuera y la cerré detrás de mí tan rápido y silenciosamente como pude. El coche chilló en la entrada, y los árboles del fondo se inundaron de pronto con un furioso resplandor amarillo, mientras los faroles del coche alumbraban el jardín lateral y atravesaban la nieve. Escuché la puerta del coche abrirse y el rugido del demonio, y me di cuenta demasiado tarde de que se me había olvidado volver a cerrar con pestillo la puerta detrás de mí. Todavía estaba en cuclillas cerca de la puerta, muerto de miedo. Si la revisaba, estaría muerto. Quería abrirla de nuevo y cerrar el pestillo, pero al escuchar la puerta principal abriéndose supe que era demasiado tarde. El demonio estaba en la casa. Bajé de un salto los escalones de concreto y corrí hacia la esquina de la casa. Ir hacia la parte de adelante significaba toparme de frente con la luz de los faroles, donde sería imposible esconderme, pero quedarme ahí significaba que me vería cuando abriera la puerta de atrás. Respiré hondo y corrí a través de la luz de los faroles, para luego sumergirme en la sombra del cobertizo del jardín. No hubo ningún sonido detrás de mí. La puerta de atrás no se abrió. Me maldije por asustarme tanto por algo tan pequeño. Claro que no iba a notar el pequeño botón de la manija,
No, cuando estaba corriendo para rescatar a su esposa. Un momento después, escuché un grito desde el segundo piso confirmando mis sospechas. Había ido directamente a donde estaba Kay, y yo iba a poder escapar, después de todo. Me arrastré de nuevo hacia la luz, furtiva y cuidadosamente, listo para correr. Y me convencí de que, si me veía, correr no iba a cambiar las cosas. No sabía cuánto tiempo me quedaba. Podría desatar a Kay inmediatamente, o podría esperar hasta recobrar su forma humana, o podría quedarse y asegurarse de que ella estuviera bien, o podría salir corriendo para buscar a la persona que la había lastimado. No tenía forma de saberlo, pero sí sabía que mis posibilidades para escapar disminuían con cada segundo extra que tardaba. Necesitaba irme ya. Me quedé cerca de la casa, caminando rápidamente hacia los faroles cegadores. Mantuve los ojos apretados, protegiéndolos de toda la luz que fuera posible, para que me resultara más fácil ajustarme a la oscuridad más delante. Cuando llegué al coche de Crowley, corrí hacia la puerta de atrás, más alejada de la casa y agachándome junto a la llanta. Podía mirar por encima del coche y ver la parte delantera de la casa de Crowley. La puerta entreabierta, las cortinas de arriba todavía bien cerradas. Volteé hacia mi propia casa, a millones de kilómetros de distancia cruzando la calle. El hielo y la nieve la rodeaban como un campo minado con alambre de púas, listos para que me tropezara con ellos, para que dejara mis huellas o simplemente para retrasarme mientras corría a casa en busca de refugio. Si pudiera cruzar hacia mi casa, estaría a salvo. Crowley nunca sospecharía que yo había estado involucrado. Pero era un camino largo a través de la calle despejada y bastaría un simple vistazo a través de la ventana para que todo terminara. Me preparé para correr. Y fue entonces cuando vi el cuerpo en el asiento del acompañante. Estaba caído, por debajo de la línea de la ventana, pero en la tenue luz de la puerta abierta podía verlo. Un hombre pequeño, medio escondido en la sombra y con un abrigo de lana gris, tendido en un charco de sangre. Me desplomé en el pavimento helado, paralizado por el shock. No había evitado que el demonio matara, ni siquiera lo había retrasado. Había tardado demasiado con las fotografías y con Evelyn, luchando contra mis impulsos más oscuros hasta el punto en el que ya ni siquiera importaba. Y para cuando distraje al demonio ya había encontrado a otra víctima y le había robado un órgano. Ya se había regenerado, y todo porque yo no me había podido controlar. Quería azotar la puerta del coche, o gritar, o hacer algún tipo de ruido, pero no me atrevía. En vez de eso, el monstruo en mi interior, suave e insidiosamente, se arrastró hacia adelante para mirar el cadáver. En todos estos meses de asesinatos y embalsamamientos, todavía no había estado a solas con una persona que acababa de morir. Quería tocarla mientras todavía estaba caliente, mirarle la herida, ver qué era lo que el demonio se había llevado. Era un impulso estúpido, un riesgo estúpido, pero eso no me detuvo. El señor monstruo era ya demasiado fuerte. La puerta del conductor estaba abierta, pero yo me encontraba del lado del acompañante, lejos de la casa, y abrí la puerta sin hacer ruido. El coche todavía estaba enfriándose, y esperé que el suave murmullo del motor ocultara cualquier ruido que yo hiciera. Le desabroché el abrigo al cadáver en busca de las heridas del abdomen que ya me eran tan familiares después de ver las otras víctimas del demonio. No había ni una sola.
La cabeza estaba girada grotescamente, con la cara contra el asiento. Pero cuando la vi desde la puerta noté que le había cortado la garganta, probablemente con una de sus garras de demonio. El abrigo estaba sin dañar, y la carne debajo parecía estar bien. La sangre en el asiento y en el piso parecía venir solamente de la herida del cuello. ¿Qué se había llevado? Me asomé para ver su cuello más de cerca. Todavía estaba unido, pero las venas y la garganta habían sido rebanadas con un corte limpio. Nada parecía faltar en absoluto. Finalmente miré la cara del hombre, echándole el cuello hacia atrás y limpiándole la sangre y el pelo enmarañado. Y en ese instante casi grité. El hombre muerto era el Dr. Nevlin. Me tambaleé hacia atrás y casi me caigo fuera del coche. El cuerpo cayó de costado lentamente, sin vida. Miré hacia la casa de Crowley en shock. Luego otra vez hacia adelante. Había matado al Dr. Nevlin. Mi mente intentó descifrar el significado de esa revelación. ¿Quería decir que Crowley estaba detrás de mí? Ya estaba buscando a personas que yo conocía. Pero, ¿por qué Nevlin? Si mi mamá estaba cruzando la calle. Porque necesitaba un cuerpo masculino, supongo. Pero no, era muy raro. No podía creer que supiera que yo estaba involucrado. Habría notado algún indicio de ello. Pero, ¿por qué Nevlin? Mirando su cadáver, recordé nuestra llamada por teléfono. Y sentí cómo se me helaba la sangre. Nevlin había dejado un mensaje de voz. Saqué el teléfono para escuchar el mensaje, aterrorizado de lo que pudiera oír. John, no deberías estar solo en este momento. Debemos hablar. Voy hacia allá. Ni siquiera sé si estás en tu casa o en algún otro lugar, pero puedo ayudarte. Por favor, déjame ayudarte. Estaré ahí en unos minutos. Nos vemos pronto. Había venido a ayudarme. En la mitad de la noche, bajo el frío helado de enero, había dejado su casa y había salido a las calles desiertas a ayudarme. Las calles desiertas donde había un asesino buscando una presa fresca y sin encontrar ninguna. Hasta que el pobre e indefenso Dr. Nevlin caminó directo a su campo de visión. Fue el único hombre del pueblo que el demonio pudo encontrar. Y lo había encontrado gracias a mí. Me quedé mirando el cuerpo, pensando en todos los que habían muerto antes. Jeff Jolie y Dave Beard, los dos policías a quienes había conducido a la muerte. El vagabundo en el lago al que había visto morir sin decir ni una sola palabra para salvarlo. Ted Rask y Greg Olson y Emmett Openshaw y muchos otros de los que ni siquiera sabía. Eran un desfile de cadáveres, descansando inertes en mi memoria como si nunca hubieran estado vivos. Una fila de cadáveres eternos que se remontaban al inicio de la historia, perfectamente conservados. ¿Desde hace cuánto ocurría esto? ¿Cuánto tiempo más continuaría? Sentí que estaba condenado a seguir esa fila para siempre, lavando y embalsamando cada nuevo cadáver como un sirviente demoníaco, mirando maliciosamente, jorobado y mudo. Crowley era el asesino y yo era su esclavo. No iba a hacer eso. Esa fila de cadáveres debía terminar esta noche. El demonio no había tomado ningún órgano de Nevlin aún, lo que significaba que en cualquier momento iba a abrirse paso hacia afuera de la casa, desesperado por regenerarse. Si escondía el cuerpo primero, él podría marchitarse y morir. Tomé el cuerpo por los hombros y lo puse en posición vertical. Mis guantes se resbalaron húmedos por la sangre de la herida, y los solté abruptamente. Me estaba cubriendo con la evidencia.
Di un paso hacia atrás luchando contra mi paranoia. ¿Me atrevía a dejar que me relacionaran con el crimen? Había sido tan cuidadoso. Me había movido en silencio. Había cubierto mis rastros. Había estado planeando por meses para mantenerme siempre distanciado de los ataques y de cualquiera de mis reacciones hacia ellos. No podía desperdiciar todo ese esfuerzo. Pero había otra manera. Esconder el cuerpo era la única oportunidad de matar al demonio. Pero no podía hacerlo sin quedar cubierto con la sangre de Nevlin. Si intentaba no mancharme de sangre y arrastraba el cuerpo de los pies, entonces iba a dejar un rastro de sangre que arruinaría todo mi plan. Necesitaba lograr que la sangre no tocara el suelo, y eso significaba que todo mi cuerpo se manchara. Me quité el abrigo. Lo envolví alrededor de su cabeza y de sus hombros como si fuera un vendaje y lo tomé por los hombros. Un aullido repentino proveniente de la casa interrumpió el silencio. Me caí hacia atrás, con los ojos apuntando primero hacia la puerta trasera, luego a la delantera, de ida y vuelta, preguntándome desde qué dirección emergería el demonio. El señor monstruo, gritando en mi cabeza, me decía que corriera, que saliera de ahí, que me pusiera a salvo y lo intentara la próxima vez. Eso era lo más inteligente que podía hacer, lo más analítico. El demonio viviría, pero también yo. Podía detenerlo en algún otro momento sin arriesgar nada propio. Mis ojos se posaron sobre Nevlin. Él no se iría, pensé. Nevlin había salido de su casa en la mitad de la noche, sabiendo muy bien que había un asesino serial suelto, porque quería ayudarme. Él hizo lo que tenía que hacer, aun cuando eso lo ponía en peligro. Tenía que dejar de pensar como un sociópata. O me ponía en peligro yo, o Crowley volvía a matar. Hace 2 meses, o aún hace 2 horas, la decisión habría sido obvia. Sálvate a ti mismo. E incluso ahora sabía, objetivamente, que era lo más inteligente que podía hacer. Pero Nevlin había muerto tratando de enseñarme a pensar como un humano normal, a sentir como un humano normal. Y a veces la gente normal y común arriesgaba su vida para ayudarse los unos a los otros por la forma en la que se sentían. Emociones, conexiones, amor. Yo no lo sentía, pero al menos tenía que intentarlo. Se lo debía a Nevlin. Tomé a Nevlin de las axilas y lo jalé hacia mí, sintiendo su camisa ensangrentada golpear contra mi abrigo, cubriéndome de ADN incriminatorio. Se escuchó otro aullido en la casa, pero lo ignoré, jalando a Nevlin hacia afuera del coche hasta que sus piernas, todavía sin sangre, se desplomaron sobre el suelo. La sangre se quedó en mi ropa en vez de caer, y yo apreté los dientes y empecé a moverme. El cuerpo estaba más pesado de lo que parecía. Me acordé de que había leído que los muertos y los cuerpos inconscientes eran más difíciles de levantar que los que estaban activos, porque los músculos flácidos no compensaban el movimiento y el equilibrio. Se sentía como un saco de cemento húmedo, desgarbado e imposible de cargar. Mantuve su cabeza y sus hombros presionados fuertemente contra mi pecho. Puse mis brazos debajo de sus axilas y los crucé sobre su esternón. Giré mi cuerpo con cuidado y me balanceé en un pie mientras pateaba la puerta con el otro, haciendo que casi se cerrara antes de que el brazo de Nevlin cayera hacia un costado y su peso se redistribuyera torpemente. Me caí contra el coche, aferrándome con fuerza al cuerpo y tratando de mantenerlo derecho. No había caído nada de sangre, al menos no todavía. Escuché que se rompía algo en alguna parte de la casa,
como si Crowley se hubiera caído contra algo o lo hubiera hecho añicos en un ataque de rabia. Cerré la puerta del coche con el codo y giré más hasta que quedé de frente a la calle. Entonces empecé a retroceder lentamente hacia el jardín de Crowley. Avancé con cautela, paso a paso, confiando en que mi memoria me llevara a salvo hasta pasar la línea de nieve perfectamente paleada sin tocar ni dejar ningún rastro. Paso a paso. Escuché que algo más se rompía, más cerca esta vez, en alguna parte del piso de abajo, y apreté los dientes. Ya casi llegaba. Llegué al cobertizo y me las ingenié para colocar las piernas de Nevlin lo más lejos posible del camino de entrada. El cobertizo se ubicaba paralelo a la entrada, con la puerta frente a la calle, así que siempre quitaba la nieve para que se pudiera llegar hasta allí desde la entrada del coche. Era de apenas medio metro de largo, pero fue suficiente para que pudiera pararme en el extremo del cobertizo más alejado de la calle y consiguiera jalar el cuerpo hacia el espacio estrecho que había entre el cobertizo y la cerca de madera. Lo atraje hacia mí tanto como pude sin que pudiera verme sobresalir por la parte trasera del cobertizo, y lo dejé caer pesadamente sobre la nieve. La puerta trasera retumbó y yo contuve la respiración. Los pies de Nevlin todavía sobresalían por la parte delantera del cobertizo, pero solo unos pocos centímetros. El estrecho espacio estaba oculto bajo la sombra de un banco de nieve, la que generaba la luz de los faroles todavía brillantes, así que podía no verlo. Pero si el demonio venía a revisar, o si yo había dejado cualquier rastro visible, seguramente lo notaría. ¿A quién estaba engañando? Si había dejado cualquier tipo de rastro, Crowley iba a venir por mí sin importar lo que yo hiciera. Contuve el aliento durante mucho tiempo, escuchando cada sonido. El bajo murmullo del coche, el ligero repique del tablero de mandos, el latido de mi propio corazón. Alguien dio unos pocos pasos del otro lado del cobertizo, arrítmica y débilmente. Luego dio otro paso o tropezó en la nieve. La capa helada de la superficie crujía bajo sus pies. 1, 2, 3 veces, seguida nuevamente de pasos normales sobre el cemento. Sonaba inestable y lento. Tal vez esto sí podría funcionar. Escuché los pasos que se arrastraban por la entrada. Un paso y se detenía. Un paso y tropezaba. No me atreví siquiera a respirar y permanecí con los ojos cerrados, esperando que el demonio se desplomara y muriera, que se rindiera y desapareciera para siempre. Paso, pausa, paso, silencio. Paso, gruñido. Se movía más lento de lo que lo había hecho jamás. Me quedé absolutamente quieto, temeroso de moverme un solo centímetro, y el frío y la nieve y el aire espeso empezaron a pasarme factura. Me sentí como la primera vez que descubrí al demonio, escondido entre la nieve en el lago Freak, sintiendo cómo mis latidos se volvían cada vez más lentos y mis sentidos se entorpecían. Mis manos y mis pies estaban ardiendo, y sentía pequeños pinchazos que se convirtieron en un entumecimiento con hormigueo, que se transformó en nada. Mi cuerpo era como un mecanismo de relojería gastado, apagándose lentamente hasta que el último engranaje diera vuelta, hasta que floreciera la última primavera y se detuviera para siempre. Manteniendo el equilibrio con cuidado, ante la falta de lugares adecuados para poner mis pies en el estrecho espacio, me incliné y poco a poco, imperceptiblemente, arrastré los pies de Nevlin hacia el cobertizo, centímetro a centímetro, sin hacer un sonido.
Los pasos en la entrada continuaron, deteniéndose de vez en cuando y agonizando. Doblé las rodillas de Nevlin y silenciosamente, tan silenciosamente, las apoyé en el cobertizo. Una sombra negra pasó a través de los faroles, llenando la cerca y el cobertizo y el jardín detrás de mí con la enorme forma del demonio. Una cabeza protuberante y 10 garras como guadañas, con su pesado abrigo y sus pantalones colgando sobre sus delgadas e inhumanas extremidades. Me pregunté si siquiera había tenido oportunidad de adoptar de nuevo su forma humana, o se había visto obligado a ayudar a Kay así. Debía estar muy cerca de morir. Di un discreto paso hacia adelante, acomodando mi pie con cuidado, y me asomé por el borde del cobertizo. El demonio luchaba para mantenerse en pie y se tambaleaba alrededor del coche, con las garras arañando la pintura mientras se apoyaba sobre el capó para no caerse. Se abrió camino lentamente hacia el lado del acompañante. Se detuvo un momento, encorvado casi a la mitad de su altura, y trató de alcanzar la manija. En cuanto su mano se apartó del coche, perdió el equilibrio y se cayó de costado sobre la nieve, aterrizando pesadamente. Se me cortó la respiración y mi corazón, que ya de por sí estaba bajo presión, se aceleró todavía más. ¿Eso era todo? ¿Estaba muerto? Con un gemido patético, el demonio se puso de rodillas. Se aferró a su pecho y aulló inhumanamente. Todavía no estaba muerto, pero estaba muy cerca de estarlo y él lo sabía. El demonio se arrancó el abrigo pesado y se lanzó hacia adelante, cayendo contra el coche. Sus enormes garras blancas parecían brillar, y las clavó en el metal con una fuerza aterradora para volverse a poner de pie. La mano con las garras buscó la manija. Luego se detuvo en el aire. Se quedó mirando el coche, inmóvil. Había visto el asiento vacío. Sabía que se había ido su única esperanza. El demonio cayó sobre sus rodillas y lloró. No era un rugido o un gruñido, sino un lamento, un grito agudo. Era el sonido que de ahí en adelante yo asociaría con la palabra desesperación. El llanto del demonio se convirtió en un grito. No sabría decir si de rabia o de frustración, y luchó para volverse a poner de pie. Lo vi dar un paso hacia atrás, luego un paso hacia la calle, demasiado confundido para decidirse. Segundos después, se desplomó una vez más de rodillas. Avanzó como pudo, usando sus garras para gatear, y finalmente cayó como un pesado bulto al suelo. Sentí que ese momento duraba horas y me quedé esperando un movimiento o una embestida o un grito. Pero no pasó nada. El mundo entero estaba congelado e inmóvil. Esperé un momento más, largo y desesperante, antes de atreverme a salir. El demonio se hallaba inerte en su entrada, sin vida como el cemento en el que estaba caído. Salí de mi escondite y me acerqué poco a poco, sin apartar los ojos del cuerpo. Jirones tenues de vapor flotaban en el aire de la noche. Caminé lentamente hacia él, entrecerrando los ojos para protegerme del brillante ataque de la luz de los faroles, y me le quedé mirando. La sensación era peculiar, como una emoción visceral transformándose rápidamente en trascendencia. Esto no era solo un cuerpo, era mi cuerpo, mi propio cuerpo muerto, tendido en perfecta quietud. Era como una pieza de arte, algo que había hecho con mis propias manos. Me embargó un poderoso sentimiento de orgullo,
y entendí por qué tantos asesinos seriales dejaban los cuerpos para ser descubiertos. Cuando creas algo tan bello, quieres que todos lo vean. Por fin estaba muerto. ¿Pero por qué no se estaba desintegrando?, me pregunté. Como los órganos deshechos que se habían desintegrado antes. Si la energía que lo mantenía unido se había ido, ¿por qué seguía unido? Un destello de luz atrajo mi atención, y sacudí la cabeza. La luz venía de la ventana del frente de mi casa. Un segundo después las cortinas se movieron. Era mi mamá. Seguramente había escuchado el rugido del demonio y ahora estaba buscando una explicación. Me acuclillé junto al coche, fuera de la zona que alumbraba los faroles y a solo unos metros del demonio muerto. Mamá se quedó en la ventana durante un largo tiempo, antes de alejarse y volver a cerrar la cortina. Esperé a que la luz se apagara, pero permaneció prendida, y negué con la cabeza. No había visto nada. El demonio tuvo un espasmo. Inmediatamente, toda mi atención regresó al demonio caído. Estaba tan cerca de mí que casi podía tocarlo. Giró la cabeza hacia un lado y su brazo izquierdo se sacudió violentamente. Me incorporé y retrocedí. El demonio sacudió su brazo de nuevo antes de plantarlo firmemente en el suelo y empujarse hacia arriba. Levantó los hombros, con la cabeza todavía caída. Luego lanzó un puntapié hacia un lado con su pierna temblorosa. Luchó con su pierna un momento antes de rendirse y ayudarse con el otro brazo. Comenzó a arrastrarse hacia adelante. Levanté la vista justo a tiempo para ver otra luz que aparecía, esta vez en mi habitación. Mamá había ido a ver cómo estaba y ahora sabía que yo no estaba ahí. «¡Haz algo!», me grité a mí mismo. El demonio seguía arrastrándose con ayuda de su largo brazo y luego extendió la mano del otro brazo. De alguna forma había logrado revivir, igual que cuando mató al papá de Max. Solo que esta vez no tenía un cuerpo sano tumbado a unos pasos. La fuente más cercana de órganos era yo, y aparentemente no sabía que estaba ahí. En vez de eso, se estaba arrastrando hacia mi casa. Sus garras se clavaron en el asfalto pasando la alcantarilla y siguió avanzando. Sus movimientos eran lentos, pero delicados y poderosos. Cada movimiento que hacía parecía un poco más fuerte, un poco más rápido. Vi otra mancha de luz y una explosión de movimiento. Mi mamá había abierto la puerta lateral y estaba de pie en la luz como un faro, con su pesado abrigo cubriéndole el camisón. Tenía puestas sus botas de nieve. «John». Su voz era clara y fuerte, y tenía ese tono hosco que había aprendido a identificar como preocupación. Había venido a buscarme. El demonio avanzó otro brazo hacia adelante, emitiendo un gruñido sobrenatural mientras se arrastraba hacia mi casa, más rápido que antes y con más ganas. Estaba dejando restos negros de sí mismo en el asfalto y chisporroteaba con el calor sobrenatural mientras se descomponía en segundos. Mamá debió de haberlo oído porque volteó para mirarlo. Estaba casi a mitad de camino de donde ella se encontraba. «¡Entra!», grité y corrí hacia ella. La cabeza del demonio se sacudió y estiró violentamente sus brazos largos mientras yo pasaba a su lado. Corrí hacia un costado, dando un rodeo, pero él se levantó y se abalanzó sobre mí. Me hice a un lado y el demonio cayó, fallando apenas por unos centímetros, y se estrelló contra la calle aullando de dolor. «John, ¿qué está pasando?», gritó mi mamá, todavía mirando con horror al demonio en la calle. No podía distinguirlo claramente desde donde estaba, pero había visto lo suficiente para estar aterrorizada. «¡Entra!»,
Grité de nuevo, corriendo junto a ella y empujándola hacia la puerta. Mis guantes dejaron manchas de color rojo oscuro en su abrigo. ¿Qué es eso?, preguntó. Mató a Nevlin, respondí, haciéndola entrar en la casa. ¡Vamos!, grité más fuerte esta vez. El demonio estaba avanzando de nuevo, arrastrándose directamente hacia nosotros con su brutal boca de luminiscentes colmillos en forma de aguja. Mamá empezó a cerrar la puerta, pero yo la frené para impedir que la cerrara. ¿Qué haces? Tenemos que dejarlo entrar, dije, tratando de empujarla hacia la funeraria. Ella no se movió. Tenemos que hacérselo fácil, o puede ir a la casa de al lado. No lo vamos a dejar entrar, gritó. Ya había llegado a nuestra acera. Es la única manera, le dije, y la empujé hacia adentro. Soltó la puerta y chocó contra la pared, mirándome con el mismo horror con el que había mirado al demonio. Era la primera vez que dejaba de mirar al demonio y sus ojos recorrían la sangre que tenía sobre mi pecho y mis brazos. El monstruo dentro de mí se agitó al recordar el cuchillo en la cocina y sintió deseos de dominarla otra vez mediante el miedo. Pero lo tranquilicé y abrí la puerta de la funeraria. Pronto vas a matar. ¿A dónde vamos?, preguntó mamá. Al fondo. ¿A la habitación trasera? Solo espero que encuentre el camino. La arrastré conmigo hacia el vestíbulo de la funeraria, prendiendo las luces al pasar y corriendo hacia la habitación trasera. La puerta golpeó detrás de nosotros, pero no nos atrevimos a mirar. Mamá gritó y huimos hacia el pasillo de atrás. ¿Tienes las llaves?, pregunté, empujándola contra la puerta. Buscó en el bolsillo de su abrigo y sacó un llavero. El demonio rugió desde el vestíbulo y yo le rugí también, sacando toda mi tensión con ese gruñido primitivo. Tambaleándose, dobló por el pasillo justo cuando mamá abrió la puerta. Su cuerpo prácticamente comenzaba a desmoronarse. Entramos deprisa en la habitación trasera. Mamá corrió hacia la pared del fondo, buscando torpemente la llave de la puerta que daba al exterior. Pero yo prendí las luces y fui directamente hacia una de las paredes laterales. Enrollado en una pila ordenada estaba nuestra única esperanza. El trocar afilado, con la punta como cabeza de serpiente sobre su cuerpo de manguera. Prendí el interruptor para encenderlo, y miré cómo se prendía con lentitud el ventilador del techo. Esperemos que el ventilador no nos falle esta noche, rogué, y me lancé contra la pared que estaba junto a la puerta abierta. Al otro lado de la habitación, mamá metió la llave en la cerradura y abrió la puerta que daba a la calle, mirándome con terror abyecto. John, está aquí. El demonio irrumpió en la habitación. Extendió la mano para alcanzar a mamá con las cuchillas brillantes que tenía por garras. Levanté el trocar con todas mis fuerzas y lo apunté directamente al pecho del demonio. Se tambaleó hacia atrás, con los ojos increíblemente abiertos, y escuché el sorber húmedo mientras algo, su sangre quizás, o su corazón entero, se desprendía de su cuerpo medio descompuesto y se deslizaba por el tubo de la aspiradora. El demonio cayó de rodillas mientras el trocar succionaba más fluidos y órganos. Escuché el familiar y repugnante siseo de la carne descomponiéndose en lodo. El tubo de la aspiradora se enroscó y se llenó de humo con el calor. Retrocedí y miré cómo el cuerpo del demonio empezaba a devorarse a sí mismo, extrayendo toda su fuerza y vitalidad de cada extremidad para ayudar a regenerar los tejidos que estaba perdiendo. El demonio parecía descomponerse frente a mis ojos.
Ondas lentas de desintegración viajaban a los dedos de sus manos y pies y a los brazos y a las piernas para luego arrastrarse oscuramente hacia su torso. No me di cuenta de que mamá se había acercado hasta quedar al lado mío, pero a través de la neblina sentí cómo me sostuvo firmemente mientras veíamos la desintegración del demonio con horror. Yo no la abracé, solo me quedé parado, mirando. Pronto el demonio había desaparecido casi por completo. Quedaba nada más que un pecho flácido y una cabeza deforme, mirándome desde un charco de humeante alquitrán con forma humana. Tomó aire, aunque dudé que sus pulmones estuvieran lo suficientemente enteros como para respirar. Poco a poco me quité el pasamontañas y di un paso hacia adelante, dejando que viera mi cara. Esperaba que al verme se pusiera a maldecir y a enloquecer de rabia y dolor y desesperación por tomar mi vida para salvarse. Pero en vez de eso el demonio se calmó. Me vio acercarme. Me siguió con los ojos amarillos hasta que estuve de pie junto a él. Yo también lo miré. El demonio respiró profundo. Sus pulmones deshechos se agitaban por el esfuerzo. Tigre, tigre, dijo. Su voz era un susurro ronco. Que te enciendes en luz. Tosió con aspereza. Su agonía se percibía en cada sonido que emitía. Lo siento, dije. Fue todo lo que se me ocurrió decir. Respiró con dificultad una vez más y se ahogó en su propia materia en descomposición. No quería hacerle daño, le dije casi suplicante. No quería hacerle daño a nadie. Los colmillos salían de su boca, ya blandos como hierba marchita. No, dijo y comenzó a toser, pero luchó para componerse. No les digas. No les digas a quiénes, preguntó mamá. El horrible rostro se contorsionó por última vez, con rabia o esfuerzo o miedo, y con una voz rasposa y llena de sufrimiento pronunció una última frase. Acuérdate de mí cuando ya me haya ido. Asentí. El demonio miró hacia el techo, cerró los ojos y se derrumbó sobre sí mismo. Se desmoronó y disolvió y desapareció hasta convertirse en un montículo chisporroteante de materia negra. El demonio estaba muerto. Afuera, la nieve comenzaba a caer.